estimados participantes del Círculo de Lectura. Les voy a presentar la ponencia El carácter siniestro en el cadáver de la novia, 2005 de Tim Burton, la cual elaboramos, Víctor Manuel López Ortega y su servidora María de los Ángeles López Ortega. Bueno, en este trabajo se pretende estudiar el carácter siniestro de la película El cadáver de la novia, The Corpse Bride, 2005 de Tim Burton. Esta película animada muestra una historia en la que conviven los vivos y los muertos y que permite apreciar desde la fantasía el inframundo y a quienes lo habitan, y esto nos va a permitir comprender más ese término lo siniestro que hemos estado abordando en la lectura. Lo siniestro. Bueno, de acuerdo con el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, él en 1919 escribió un ensayo titulado Lo siniestro o lo ominoso, esto depende de la traducción que ustedes consulten. Es el término que se refiere a lo extraño, lo terrorífico o a lo espeluznante, aquel espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Freud en este ensayo maneja dos términos muy importantes, el Heimlich y el Unheimlich. El Heimlich se refiere a lo que es propio de la casa, lo que no es extraño, lo que es familiar, dócil, íntimo, lo confidencial, lo acostumbrado, lo que recuerda el hogar, lo que evoca bienestar, la calma confortable y abrigada, lo alegre, jocoso, lugar libre de fantasmas. Sin embargo, también puede significar lo impenetrable. Por otro lado, el Unheimlich, esto tiene que ver con lo inquietante, lo que provoca un terror atroz, lo que debería haber quedado oculto en secreto, pero que se ha manifestado, lo peligroso. Por lo tanto, para Freud esta palabra no es unívoca, sino que relaciona dos campos de representación aparentemente opuestos, lo desconocido y lo familiar. La relación entre estos surge por lo desconocido y oculto dentro de lo familiar, o formulado de otra manera, por la aparición de lo clandestino dentro de lo permitido. La clandestinidad se puede relacionar con procesos o sentimientos prohibidos y angustiosos del ser humano. Esto lo dice Paniagua, 2005, en la página 26. En el caso específico de la película El cadáver de la novia, lo prohibido y lo angustioso están relacionados con el tema de la muerte. Freud también habla de los siniestros y su relación con la muerte. Dice que aunque en todos los textos de lógica parezca que los hombres son mortales, aún el inconsciente se resiste a asimilar la idea de la propia mortalidad, y yo me atrevería aquí a añadir que también se resiste a asimilar la idea de la mortalidad de los seres queridos. Freud también muestra otra creencia que podría evocar lo siniestro, y esta es que los muertos, enemigos del sobreviviente, se proponen llevarlo consigo para estar acompañados en su nueva existencia. Estas características están presentes en el cadáver de la novia, cuando Emily, que es el personaje de la novia cadáver, no cree poder competir contra Victoria, quien es la novia viva de Víctor, y por el amor de él, porque ella está muerta y Victoria viva. Emily no quisiera estar muerta y se deprime. Entonces los muertos hacen fiesta cuando alguien llega a su mundo. De hecho, podemos apreciar que el mundo de los muertos en esta película es colorido, mientras que el mundo de los vivos, curiosamente, por lo general está oscuro. Freud, en otro de sus textos, en Tótem y Tabú, que fue publicado entre 1912 y 1913, define el tabú como la inhibición más contundente impuesta por una cultura para garantizar su supervivencia. Las más importantes de esas inhibiciones, de acuerdo con Freud, hacen referencia al incesto, el deseo hacia la madre, y a la muerte, el deseo de tocar o tener contacto con cadáveres. Entonces hay muchas fantasías literarias y cinematográficas que violan estos tabúes con relatos de incesto, necrofilia, fantasmas, vampiros y los no muertos. Específicamente en esta película que estamos analizando, el tabú está presente en la necrofilia, en el hecho de que Víctor sea capaz de enamorarse de una mujer muerta y casarse con ella. Freud, en su ensayo de lo siniestro, 1919, menciona que hay 6 situaciones en las que se da lo siniestro y las cuales se encuentran en la película a analizar. Ahora las voy a mencionar y más adelante las voy a ir explicando y viendo su aplicación en la película. La primera es que el individuo siniestro como portador de maleficios y de presagios funestos. La segunda es el carácter de un doble o de algún familiar muy próximo. La tercera es lo inanimado cobra vida o la duda de que algo animado efectivamente lo sea. La cuarta es la repetición de situaciones en condiciones idénticas que permite experimentar el sentimiento del déjà vu o lo ya visto. La quinta es las imágenes que muestran amputaciones o lesiones de órganos valiosos o delicados del cuerpo humano o de órganos íntimos o personales como ojos o el miembro viril. Y la sexta, cuando lo fantástico se produce en lo real. Bueno, vamos a ver la primera característica, el individuo siniestro como portador de maleficios y de presagios funestos. Bueno, un aspecto analizado por Freud acerca de lo siniestro es cuando a un ser viviente se le atribuyen intenciones malévolas,
realizadas por lo general con la ayuda de fuerzas particulares. Entonces, en el caso del personaje de Lord Barkis Bittern, ese es un ser siniestro que se casa con damas jóvenes para cobrar la dote y enseguida matarlas. Él asesinó a Emily, la novia cadáver, y pretende hacer lo mismo con Victoria. Entonces aparece por primera vez durante el fallido ensayo de boda de Víctor y Victoria. Entonces ahí es cuando sabemos que entra este individuo siniestro como portador de maleficios. Sabemos que a partir de ese momento van a empezar a ocurrir situaciones extrañas. Y más adelante aprovecha que Víctor está con Emily para proponerle a los padres de Victoria el negocio del matrimonio. Durante la cena para celebrar el enlace de ella con Lord Barkis, los muertos regresan al mundo de los vivos. La siguiente característica, el carácter de un doble o algún familiar muy próximo. También se puede estudiar el tema del doble o del otro. Yo, esa sombra, la imagen en el espejo, ese temor hacia la muerte estudiadas por Otto Rank. Otto Rank en su texto, donde habla del doble, que se publicó en 1982, dice que un motivo que puede ser revelador de cierta relación entre el miedo a la muerte y la actitud narcisista es el deseo que tienen los seres humanos de ser jóvenes para siempre. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes donde podemos ver ese doble. Por ejemplo, ahí vemos a la joven con alguien mayor, como esos retratos del pasado con los retratos del presente. Otto Rank, en su libro El doble, explica lo siguiente: el síntoma más deseado de las formas que adopta el doble es una poderosa conciencia de culpa que obliga al protagonista a no aceptar ya la responsabilidad de ciertas acciones de su yo, sino descargarlas sobre el otro yo, un doble que es personificado o bien por el propio diablo o creado por la firma de un pacto diabólico. Entonces, en el cadáver de la novia, los padres de Victoria hablan de los planes de boda para su hija a espaldas de su retrato. Esto refuerza la idea de la sumisión de Victoria ante los deseos de sus padres. Ella está como su retrato, pintada de adorno. Entonces, el antagónico, Lord Bittern, también da a conocer sus planes de asesinar a Victoria cuando conversa con su retrato. Entonces, otra característica es cuando lo inanimado cobra vida o la duda de que algo animado efectivamente lo sea. Entonces, en esta película vemos que los muertos cobran vida y se mezclan los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. El cadáver de la novia Emily cobra vida cuando Víctor le pone el anillo de matrimonio en el dedo y ella acepta casarse con él. Vuelve al mundo de los vivos por instantes. La otra característica es la repetición de situaciones en condiciones idénticas que permiten experimentar el sentimiento del déjà vu, lo ya visto. En su noche de bodas, Emily hace un regalo a Víctor, viene en una caja. Cuando Víctor lo abre, descubre que es el esqueleto animado de su perro Scraps, la mascota de su infancia. Lo reconoce por el collar que trae escrito su nombre. Víctor lo acaricia y recuerda eventos de su niñez. Las imágenes que muestran amputaciones o lesiones de órganos valiosos o delicados del cuerpo humano o de órganos íntimos o personales, como ojos o el miembro viril. Entonces, Freud menciona que los miembros separados, una cabeza cortada, una mano desprendida del brazo, son elementos que tienen algo sumamente siniestro. Entonces, en el transcurso de la película, el cadáver de la novia se le desprende el brazo, la pierna, el ojo derecho y ella se los vuelve a colocar. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde vemos cómo salta ahí la pérdida del ojo y la mejilla izquierda se ve descarnada. También vemos cuando se le zafa el brazo y este se mueve y persigue a Víctor. Y aquí tenemos en otra imagen también cuando Víctor se queda con el brazo de la novia cadáver. Aquí tenemos la pérdida del cerebro de Emily. Su cara comienza a descarnarse y vemos también como para representar el cerebro ya en estado de putrefacción, cómo sale un gusanito por una de las orejas de Emily. Luego tenemos el brazo derecho, las costillas y la pierna izquierda descarnadas y un muerto que se parte por la mitad y Víctor pasa por el medio. Entonces, a propósito de la mutilación, que se entiende como el cortar o cercenar alguna parte del cuerpo, al respecto, Rafael Laviña, 1998, en su libro El cine oscuro, el placer criminal, Crónicas del infierno, dice que la mutilación no puede ser comparada con ningún corte fino, sino más bien de una actitud enfermiza y casi infantil de posesión momentánea de fantasía escapista, o también podría ser una especie de travesura llevada a sus extremos más siniestros y con cierto delirio de grandeza endiosada. Él te lo da, yo te lo quito. La otra característica es cuando lo fantástico se produce en lo real. Aquí tenemos en esta película pues la mezcla entre los vivos y los muertos. En el mundo de los muertos hay una sustancia extraída del huevo de un cuervo que hace que los muertos viajen al mundo de los vivos, y un muerto puede hacer que un vivo vaya al inframundo aunque no se muera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve el mundo de los muertos.
Ahí lo vemos amarillo, en colores como más cálidos, el mundo de los vivos, en tonos más fríos, casi prácticamente oscuro, y la vuelta al inframundo. Bueno, no solamente Freud ha hablado acerca del tema de lo siniestro, de hecho, antes de Freud hubo autores que ya habían manejado el concepto y ahora tenemos, después de Freud, hay otros que también se interesan y uno de ellos es Eugenio Trías. Y bueno, él es un filósofo y escritor español quien tiene diversas obras, entre las que destaca Lo Bello y lo Siniestro, que fue publicada en 1982, y es precisamente con base a esta que se hará la revisión de la categoría estética de lo siniestro. Trías revisa el artículo Lo Siniestro de Freud, en donde destaca las 6 situaciones en las que se puede dar lo siniestro. Eso tiene que ver con los maleficios o el carácter de un doble, lo inanimado cobrando vida, la repetición de situaciones, las amputaciones o lesiones y lo fantástico que se produce en lo real. Él también habla que lo siniestro constituye la condición y límite de lo bello. Nos remite a una revelación de aquello que debe permanecer oculto. Exponer lo que no debemos ver es una transgresión y una confrontación, y hacer público lo que debe ser privado, es decir, lo que debe haber permanecido secreto, es siniestro. Pero si se nos muestra de una forma velada o diluida, nos puede llevar a una experiencia estética. Entonces, este mismo autor, Trías, en el 2001 dice que en lo siniestro parece producirse en lo real una confirmación de deseos y fantasías que han sido refutadas por el choque del sujeto con la realidad. Así la inmortalidad, la resurrección de los muertos en esta vida, la producción por el efecto del puro pensamiento de efectos reales sin concurso de actividad. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde dice el sueño no realizado de Emily era casarse, por eso acepta la propuesta de Víctor y por eso no ha sido liberada del inframundo. Hay otro autor, Nicholas Roll, él tiene también un libro muy importante acerca de lo siniestro, él es profesor de inglés de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Escribió el libro The Uncanny, lo siniestro, publicado en el 2003, en el cual, a partir del ensayo de Freud en 1919, realiza una revisión del luminoso, aplicándola a la literatura, el cine, la filosofía, el psicoanálisis, el feminismo y la teoría de lo extraño. Bueno, en este libro el autor revisa muchos contenidos relacionados con lo siniestro, tales como el carácter del doble, la oscuridad, lo inexplicable, los que son enterrados vivos, el déjà vu, el canibalismo, textos fantasma, los efectos de la telepatía, el silencio y la soledad, entre muchos otros temas. Roll dice que la oscuridad es otro elemento que se relaciona con lo siniestro. Lo ominoso es lo que emerge de la oscuridad y dos cómplices sombríos son el silencio y la soledad. En el cadáver de la novia, el mundo de los vivos es oscuro y asfixiante, en contraste con el de los muertos, que es nítido y divertido. Ahí vemos imágenes del mundo de los vivos. Es siniestro, oscuro, los personajes son solitarios, hay maldad. El mundo de los muertos es familiar, colorido. Los personajes son alegres y se apoyan entre ellos. Amelia de Falco también escribió un libro, Uncanny Subjects, Aging in the Contemporary Narrative, que son los temas de lo siniestro, envejecimiento de la narrativa contemporánea, en el que la autora señala que el envejecimiento tiene también un carácter siniestro y cómo ha sido narrado en diferentes obras literarias contemporáneas de ficción y en el cine. De Falco indica que lo siniestro de la vejez es más impresionante que la confrontación con un reflejo no familiar. Envejecer, particularmente llegar a una edad avanzada, abre nuestros ojos hacia la ubicuidad, la omnipresencia de lo siniestro, lo más desestabilizador y perturbador, la contradicción que constituye la individualidad. En el cadáver de la novia, el chofer de los padres de Víctor está muy enfermo y muere, y entonces a su llegada al mundo de los muertos, ellos se alegran y le dan la bienvenida con una fiesta. El chofer cuenta a Víctor que su prometida se va a casar con otro. Entonces el inframundo es desconocido e incomprensible por los vivos. Entonces, siguiendo con De Falco, envejecer puede introducirnos en la conciencia siniestra de nuestra propia distinción, nuestro estado fluctuante, nuestra propia diferencia. Lo siniestro del envejecimiento puede enseñarnos que el yo es siempre otro del que fue, otro aún de lo que es. Entonces, la condición mortal es inevitablemente siniestra. De acuerdo a De Falco, aunque la muerte es nuestra conclusión garantizada y se mantiene desconocida e incomprensible. Daisy Conant, ella escribió el libro Subjects Not at Home, Forms of the Uncanny y The Contemporary French Novel, temas no en el hogar, formas de lo siniestro en la novela contemporánea francesa. En esta obra, la autora revisa el tema de lo siniestro y su relación con la estética y lo siniestro contemporáneo. Entonces, Conant dice que lo siniestro también califica como un elemento sin tematizar en la vida cotidiana y en las relaciones del sujeto con los ambientes más familiares, el hogar, la familia y el mismo. Conant encuentra en las novelas que analiza que los hogares familiares son retratos de dominio, de secreto o de hostilidad.
aunque no están dentro de un mundo de fantasía o de realismo mágico. La moral, las leyes realistas y naturales que gobiernan la realidad seguido están ausentes o deformes. Conlon señala que en la era post-freudiana estamos sumamente conscientes de la naturaleza siniestra de las relaciones familiares, desde los descubrimientos del psicoanálisis. Hay una sensación de que debajo de la interacción de la familia aparentemente normal existe una historia secreta de tensión sin resolver. Entonces, la familia de Victoria está en la ruina y quiere casar a su hija con alguien rico, aunque ella no lo ame. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto esta situación en diferentes novelas? Entonces vamos a concluir. Bueno, el cadáver de la novia 2005 tiene muchas características de lo siniestro. Lo familiar se torna ominoso. Por ser una película de dibujos animados, pudiera parecer enfocada a un público infantil, pero lo siniestro atrae a mucho público adulto. Mueve las fibras sensibles al enfrentar a sus espectadores con la muerte, los deseos no cumplidos, las incógnitas sobre el reencuentro y paradero de los seres queridos que han muerto, las creencias acerca de lo que hay después de la muerte, si es un lugar mejor que el de los vivos o no, etc. Entonces, no sé si después de haber visto esta presentación les vaya quedando más claro qué es lo que significa o a qué se refiere el término lo siniestro y cómo puede tener diferentes aplicaciones en la teoría estética. Ya les mencioné que es muchísimo más de lo que dijo Freud, ya les mencioné a otros autores. También les he explicado brevemente parte de las aplicaciones de estas investigaciones y creo que les puede dar muchas ideas para poder analizar muchos otros textos, obras cinematográficas o incluso obras plásticas. Bueno, me despido y espero que hayan disfrutado este video.